Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1. Esta noche nos acompañan nuestros compañeros Yanira Ayala desde Buenos Aires, a quien quiero darle la bienvenida. Bienvenida, Yani, es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Marian. Hola, buenas noches a todos. Un gusto de nuevo estar con todos ustedes. Así es, vamos a hablar de la previa del Gran Premio de Eiffel, vamos a hablar de la salida de Honda, vamos a tener una entrevista exclusiva, pero antes de empezar con todo lo que es el programa, quiero también saludar a nuestro compañero Máximo Gallardo, que esta semana se incorporó como redactor de Fanáticos y también está con nosotros en nuestro programa. Máximo, es un placer tenerte acá, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Bueno, contento de estar con ustedes, la verdad también contento de ser parte de Fanáticos y compartir esta gran pasión con gente que también es apasionada de este mundo de la Fórmula 1. Y así es, y también está con nosotros Martín Campos. Bienvenido, Martín, es un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias, también es un placer para mí. Muchas gracias por la bienvenida nuevamente y un saludo para todos los oyentes y televidentes. Vamos a iniciar este programa hablando de una noticia que sacudió la Fórmula 1, una bomba, fue algo que no esperábamos, y es esta noticia de que Honda se va de la Fórmula 1 a final del año que viene. Una noticia que nadie esperaba recibir. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Cómo lo vieron? Bueno, con respecto a la salida de Honda de la Fórmula 1, yo primero que nada pienso que es una lástima. Honda había avanzado muchísimo en su desarrollo de unidad de potencia. Yo creo que seguía mejorando y que estaba llegando a un nivel muy competitivo, pero bueno, lamentablemente la situación en la que se ha visto envuelta el planeta evidentemente hizo que ya no sea redituable para la marca japonesa seguir en la Fórmula 1, y además también creo que influye el tema de, que es algo que mencionaron ellos, el enfoque que quieren poner en la electricidad, en los motores eléctricos, y probablemente los veamos en la Fórmula E muy pronto. Creo que ese también es un aspecto muy importante. Y bueno, además de la salida de Honda, también queda ahora la perspectiva de qué es lo que va a pasar con Alfa Tauri y Red Bull, perdón, con la relación tan mala que tienen con Renault, con la relación no tan buena que tienen con Ferrari y con Mercedes, que no creo que quiera dar un motor. Entonces está en una situación complicada Red Bull y Alfa Tauri también. Tal cual, fueron 7 años la relación de Honda con la Fórmula 1, fueron 2 años los que lleva Red Bull y Toro Rosso con Honda, fueron bastante frustrantes los años de Honda con McLaren. La verdad que invirtieron durante estos 7 años y no han conseguido los resultados que ellos esperaban. Y bueno, la Fórmula 1 apunta a utilizar combustibles híbridos, combustibles directamente, totalmente renovables. Ya existe otra categoría y parece que el futuro va a seguir siendo híbrido. Lo que sí, perder un motorista en la actualidad de la Fórmula 1 y volver a 3 genera estos inconvenientes y estas tensiones entre Renault y Red Bull que, bueno, las iremos desarrollando. Coincido cuando Janina dice que es una lástima porque venían mejorando, y me parece muy raro también. Fueron 5 años duros con McLaren, porque años de abandonos, de carreras malas, y si no se fueron en ese momento, se van ahora cuando estaban mejorando muchísimo, porque entraron con Red Bull y con Alfa Tauri, le dieron podio el año pasado a Pierre Gasly con Alfa Tauri. Bueno, más allá de las victorias de Red Bull, este año victoria también de Gasly, la primera de su carrera. Venían mejorando muchísimo, y por eso me parece raro también que decían marcharse de la Fórmula 1 cuando estaban tomando un impulso muy grande con estos dos equipos que también venían mejorando. Y creo también que Honda ayudó a Red Bull y Red Bull ayudó a Honda. Por eso creo que es una lástima, porque si seguían así, el año que viene van a tener la oportunidad. Mismo dijeron de parte de Honda que el año que viene van a ir por el campeonato. Estando Mercedes va a ser difícil. Puede pasar de todo, pero lo veo difícil.
pero eso, que es una verdadera lástima porque creo que se estaban ayudando mutuamente y estaban creciendo muchísimo, y tal vez si Honda decidía seguir, Red Bull creo que tiene grandes chances de consagrarse campeón con Honda, pero en estos 2 años lo veo un poco difícil. Creo que la verdadera oportunidad que tenían con el cambio de reglamento, pero bueno, lo tendrán que hacer sin Honda en 2022. Claro, Honda con Red Bull consiguió 5 victorias, la que mencionás con Alfa Tauri, pero bueno, han corrido 30 carreras con Red Bull y con Alfa Tauri, y 5 victorias no es, la verdad, los resultados que ellos esperaban, mucho menos los que han tenido con el famoso GP2 Engine de Honda y Alonso. Sí, yo creo que Honda se va porque viene Alonso. Es un chascarrillo, por favor, nadie se enoje. Por supuesto que no se va de la Fórmula 1 por supuesto porque que viene Alonso, pero ¿por qué no pensarlo, no? La relación entre ellos terminó bastante mal también, una cosa tremenda. Y ahora queda el interrogante de qué hará Red Bull, porque como decía Janina antes, la relación con Renault terminó muy mal entre Abiteboul y Christian Horner. Mercedes, que no creo que le quiera dar a Red Bull su motor sabiendo que le pueden ganar el campeonato, carreras, y después Ferrari, que tampoco sé si Red Bull preferiría a Ferrari sabiendo cómo están funcionando los motores. Es decir, también por ahí escuché un rumor sobre Porsche, que podía entrar en la Fórmula 1, no sé, puede pasar de todo, ese también es el interrogante que tenemos ahora. Claro, hay que tener en cuenta, de que si, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, Renault estaría obligado, quieran o no quieran, a proveerle un motor a Red Bull debido a las reglas, ya que es el único motorista que actualmente no tiene equipos clientes. Mercedes, por otro lado, ya está al tope de sus equipos clientes, lo va a estar en realidad cuando tenga McLaren el año que viene, por lo cual Red Bull tiene solamente 2 opciones, Renault y Ferrari, por lo cual creo que van a terminar con Renault de vuelta, lo cual creo que Netflix va a ser muy divertido en la nueva temporada. Recuerdo las declaraciones de Cyril Abiteboul en Drive to Survive diciéndole a Horner, bueno, ahora necesitas un piloto y un motor, y esto fue hace 2 años. En redes sociales se ha circulado mucho esto de que, bueno, que Horner iba a tener que llegar arrodillándose hacia Cyril Abiteboul, y yo creo, como vos decís bien, Janina, que tampoco Cyril quisiera volver a Red Bull, pero se ve obligado, porque como bien decís, el cupo de Mercedes ya llegó al máximo de motorizaciones para sus clientes, Ferrari le queda un cupo, tampoco va a querer Red Bull justamente en este momento de la motorización Ferrari con las faltas de horsepower que tienen, acudir a ellos. Y la única que queda es Renault, o como bien dice Máximo, esperar al milagro de que Volkswagen y a través de Porsche haga una motorización que, bueno, la verdad que lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo y sería muy interesante también de ver, ¿no? Que de pronto haya otra motorización. ¿Existe la posibilidad de que Red Bull se vaya de la Fórmula 1 al término del 2021? Para mí no. Ay. Para mí, ¿no? Yo no creo que Red Bull abandone en este momento. Si se tienen que arrodillar para pedirle de nuevo a Renault que vuelvan, lo harán, pero no veo a Red Bull fuera de la Fórmula 1. Tienen, creo que, ganas de volver a salir campeón después de mucho tiempo, que fue en 2003 el último con Vettel, y además creo que Red Bull, más allá de salir campeón, le quieren ganar a Mercedes, tienen esa espina de que le quieren ganar a Mercedes, así que lo veo complicado. Puede pasar, pero no creo que sea lo que quiere Red Bull. A ver, tampoco es un mal momento para volver con Renault. Renault está haciendo, a partir de Spa, este año 2020, hizo mejoras, está consiguiendo mejores resultados, está a punto de conseguir un podio. Obviamente esto ayudado por el mal momento de Ferrari.
pero no es un mal momento para volver a Renault. Hay que ver qué pasa en 2022 con las nuevas reglas, y bueno, y también creo que 2021 va a ser un año muy difícil de Red Bull con la motorización Honda, sabiendo que se van, qué tipo de desarrollos y de inversiones va a poder hacer la marca japonesa, sabiendo que se están retirando. O sea, ¿cómo va a ser el año de Red Bull en 2021? ¿Es una incógnita o va a ser un año duro? Por otro lado, podrían aprovechar, las reglas van a estar prácticamente congeladas el año que viene, así que tampoco, por ese lado no sé si van a poder mejorar, pero los demás tampoco van a poder mejorar demasiado, así que ahí puede ser que haya una luz de esperanza al tener el congelamiento de las reglas hasta el 2022. Esa es una posibilidad también. ¿Qué les parece si ahora, hablando de todo esto, de las reglas del año que viene y de cosas que por ahí no sabemos, de que por ahí no vemos, presentamos la entrevista que Janina y Martín tuvieron esta semana cuéntenme ustedes, con quién estuvieron entrevistándose, y bueno, y vamos a ver un poquito y ahí nos van contando. Sí, la verdad, un momento muy, muy lindo. Estuvimos hablando con Federico Albano, él es ingeniero y es participante de Sky F1 Italia, y también hace publicaciones en Pasión Italia, un medio digital. Hasta nos enteramos durante la entrevista que también condujo en Imola, en el momento que estuvimos hablando acerca de cómo era la vuelta a Imola y los adelantamientos. Él nos dice, bueno, yo manejé ahí, y fue un momento hermoso. La verdad, una entrevista muy, muy amena, una charla muy, muy divina, y para disfrutar. Aprendimos mucho de su visión desde el lado de los datos, ¿sí? Él se maneja con datos, con gráficos, con análisis profundo de información dura, de datos duros, y bueno, nos dio esa opinión basado, no solo, bueno, una opinión basada en números, ¿sí? Nos estuvo hablando Totalmente. De distintos pilotos, de los equipos, así que aprendimos muchísimo. Hablamos mucho de setups, hablamos mucho de características de cada piloto, de cómo él ve a través de las telemetrías y el análisis de datos. Nosotros, por fuera de la entrevista, hablábamos acerca de que Federico Albano es como aquel analista de la Matrix que ve caer las letras verdes y interpreta la realidad de lo que le sucedía a Neo. Bueno, a nosotros nos habilita muchas cosas acerca de cómo es la conducción, por qué Vettel hace trompos, y nos justificaba y nos mostraba información acerca de por qué Hamilton es conocido como un gran frenador tardío y que gana tiempo con eso. Qué bueno, entonces no perdamos más tiempo y vamos a ver esta divina entrevista que hicieron los chicos. Fuel Art es un grupo de artistas dedicados a representar al automóvil en todas sus formas y técnicas. Nuclea pintores, dibujantes y escultores, y su objetivo es inmortalizarlo a través de su arte, rescatando momentos y personajes que han dejado una huella imborrable en fanáticos y espectadores. Presentes en múltiples eventos, en la Fortaleza, el Museo y el Paseo Fangio, hoy lo hacen a través de las redes para continuar difundiendo el arte del automóvil al acercarlo por este medio. Sobre todo, tratando de preservar el legado de hombres y máquinas de ayer y de hoy de la mano del arte. Los pueden encontrar en todas sus redes sociales como @fuelart. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Federico Albano. Hola, Federico. Hola a todos. Él es ingeniero, especialista dedicado al análisis de datos en la Fórmula 1. Trabaja en televisión a través de Sky F1 Italia y trabaja también en el medio italiano Pasión It. Allí también publica información para que los fans puedan interpretar y disfrutar de la Fórmula 1. Bueno, bienvenido, Federico. Welcome to everybody.
contanos un poco acerca de tu trabajo, cuál es tu trayectoria. Please tell us a bit about what you do, what your work is, and your background. Yeah, my story in Formula One is a bit peculiar, a bit Su particular, comienzo en la Fórmula 1 fue bastante particular, it bastante started, peculiar, as a pure passion, porque empezó because por I'm an pura engineer, but pasión. I've been working on Él es un completely other ingeniero, matters pero for trabaja most of my life. en un campo totalmente Then, a distinto couple a of la years Fórmula ago, 1, I started to write pero articles about Formula One, hace algunos because it años was a comenzó big a passion of escribir mine. artículos sobre la And then, Fórmula 1 after that, I porque es started to su develop a pasión. system to Después de analyze eso, él comenzó data and telemetry a data of Formula desarrollar One, and un it sistema was para analizar datos de basically telemetría not unique e at the información moment, que en not ese present momento in any other no media existía en or otros information medios system, so o it sistemas de became very información. interesting for Entonces television, se volvió for muy other interesante para la magazines. televisión, So I para otras started revistas, to publish my analysis y comenzó a and publicar to sus broadcast análisis them on TV. y transmitirlos And por it televisión. grew up quite a lot. Now it's almost a full-time job. Eso And después fue creciendo y se my, convirtió let's en say un that the core business trabajo of completo casi. my activities is to analyze telemetry data from the Y cars. lo que él hace es So analizar la data de la reduce telemetría de los autos, speed, en lo que respecta a la like, velocidad, throttle level, aceleración, niveles de RPM frenado, of the engine, all the revoluciones por technical minuto stuff. de los And try to extract motores y toda esa informations that are información not, técnica. immediately Él clear, trata de extraer la from información what you see on TV, like, que no es we saw inmediatamente this clara weekend, cuando just to uno lo make a ve very quick por example, televisión. Por the ejemplo, last, este fin de in semana, the y para Russian dar un Grand Prix, ejemplo rápido, that Ferrari had, durante el Gran Premio de change of Rusia, approach in their setup, se notó que and Ferrari they cambió tried su to, enfoque con respecto a la let's puesta a say, punta see if the small upgrades they brought e were intentó working. analizar And this si was a bit new las compared to the las other pequeñas races, mejoras que because, llevaron they had, funcionaron. always a very aggressive setup, Y eso es un while cambio this con time they respecto a were las a bit carreras more, anteriores, porque ellos suelen let's ser say, mucho with a más more agresivos clever con approach. las On the puestas other a hand, punto, like y Mercedes este fin had de a very semana fueron different, como más inteligentes en approach ese to the respecto. Russian Grand Prix, with a very low downforce setup and En high cambio, al speed. Mercedes And, se notó let's say que that fueron con this, una puesta a bit punto of de information are not baja always, carga available aerodinámica, on television, y esta es información que no está siempre disponible en televisión o que no es evidente cuando uno lo está viendo por la tele. Su trabajo consiste en extraer toda esta información. Por ejemplo, él lo que hace es, durante las sesiones, él va analizando en vivo la información y puede ver en vivo qué es lo que está pasando desde el aspecto de la puesta a punto, sobre todo, como por ejemplo en Mugello, él pudo ver los cambios que fue haciendo Mercedes en la pista. Eso es lo que hace él en su trabajo. Él construyó su sistema desde cero. Y él nos va a mostrar algunas capturas de pantalla que trajo para mostrarnos ejemplos de su trabajo. This is an analysis. This is the speed of the cars. This is a comparison between en el análisis que estamos viendo ahora podemos ver una comparación de las velocidades que se vieron en Rusia. I will show you, en la próxima imagen vamos a poder ver un ejemplo de lo que él ve en los datos. A session. If you go ahead a bit, change the image. To the next image. Next. Okay, this one. This is an example Esta es la parte de la of imagen, what seleccione la I imagen. see on one of my screen during a Este es un session. ejemplo I de lo have, que él on ve screen, en sus gear, pantallas durante una throttle and brake sesión. lever, and I see them, En la pantalla passing, él ve on the screen la for all the 20, velocidad, all the 20 la diferencia de drivers. velocidad, So I can la monitor what's going aceleración, on directly, el embrague, directly ve during the toda la session. información de los 20 But pilotos as y I puede said, estar this came monitoreando from a very, en vivo qué es lo que está pasando en las different, sesiones.
background. Esto viene de un I'm a background que él naval tiene, de engineer. un I built a career fondo on building ships. que no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Él es ingeniero naval, en realidad él se dedica a los barcos. Pero lo que le apasiona es analizar los datos. Él siempre trata de ver más profundo en los datos para descubrir qué es lo que está pasando en cada equipo, qué es lo que está pasando con cada piloto y poder explicar todo lo que está pasando. Su motivación primera fue su propia curiosidad. Él quería saber qué era lo que está pasando, tanto en la pista como en los equipos. Y después de haber desarrollado su sistema, pudo empezar a mostrarlo a otra gente. Mucha gente le pregunta cuál es el software que utiliza para elaborar los gráficos, y él considera que la parte más difícil es procesar los datos. La parte de los gráficos, él utiliza cosas muy básicas como PowerPoint, por ejemplo. Y es solo una cuestión de elegir los colores correctos. Algunos especialistas comentan que Hamilton es un piloto que se caracteriza por retrasar sus frenadas. ¿Qué nos podés decir acerca de esto? Some specialist reporters talk about Lewis Hamilton and his characteristics as a driver, that he's a very late breaker. What can you tell us about his driving style according to telemetry you have analyzed? Well, I can tell you that Lewis Hamilton is not only a late breaker, but he's what I call a Q3 guy, in the sense that he can extract the maximum performance from the car at the moment that is needed. So in Q3 is the most clear examples. Okay, él dice que Lewis Hamilton no solamente es un piloto que frene más tarde que los demás, sino que además es un hombre de la Q3. Es un hombre que en la Q3 puede exprimir todo lo que tiene el auto, muchísimo más que otros pilotos. And together with this, I can add that we saw, I was able to see in these few years that some of the pilots have this characteristic, some others not. And it becomes clear when you see some particular corners in the most difficult corners of every track. I saw crazy numbers by Verstappen in Hungary, by Leclerc in Belgium, by Hamilton in Zandvoort. So in the difficult corners, you see in Q3 that these guys have something more. Y además de Hamilton ha visto esa característica en otros pilotos. Algunos los tienen y algunos no, ¿sí? Y eso se ve sobre todo en las curvas difíciles, ¿sí? Estas características las ha visto en Verstappen, en Leclerc y obviamente en Hamilton en distintas pistas. Bien. Otro piloto del que se suele hablar de sus características de manejo es Sebastian Vettel, y él ha tenido varios trompos, y se suele decir que es un piloto que necesita alta carga de downforce en la parte trasera. ¿Ves una relación entre estas cosas? Another driver that people usually talk about when it comes to their driving styles is Sebastian Vettel, and well, his propensity to spinning. And they say it is because he needs a car with a higher downforce on the rear of the car. Do you see this on the data? Yes, I see exactly this. First of all, comparing Vettel to Leclerc, he always choose a higher downforce setup. It's easy to see that he has a
a bit more speed in the corners and a bit less speed in the straight. That's a clear indication of a higher downforce setup. And then, if you can, I can show you a small image of telemetry of comparison between Leclerc and Vettel that shows exactly what happens in this case. Sí, eso es verdad y eso se ve en Yes. los datos. Se ve claramente que Vettel siempre elige una configuración con más carga aerodinámica y eso se nota porque es más rápido en las curvas y un poquito más lento en las rectas. Y eso se ve en la telemetría. This is the graphic of the throttle of Russia Q3 between Vettel and Leclerc. Vettel is yellow, Leclerc is red. This is the numbers are the corners, and you see that when the drivers get back to the throttle to open the gas to accelerate, Vettel all the time has to lift again the pedal of the throttle, and this is because the rear of the car moves. Okay. Este gráfico nos muestra la comparación entre la Q3 en Rusia de Leclerc y Vettel, ¿sí? Leclerc en amarillo, Vettel en rojo, y lo que nos muestra este gráfico... No, the other way around. Al revés, the other way. Okay, let me start again. Okay. Este gráfico lo que nos muestra es la comparación de las Q3 entre Leclerc y Vettel. Leclerc en rojo y Vettel en amarillo, y ahí nos muestra que la diferencia entre cómo atacan el acelerador, y nos muestra que Vettel siempre tiene que levantar el pedal antes que Leclerc debido a su estilo de manejo. Claro, levanta y vuelve a acelerar y ahí se ve el desequilibrio en la línea. Claro, porque se le va la parte de atrás. Y en relación a otros pilotos, vos que analizás la telemetría, ¿qué características de setup o de características de conducción podés mencionar? Okay, about other drivers, which are the main characteristics that you can tell us about not only the driving styles, but also the way they set up their cars? Yeah, I'd say that Lewis Hamilton is the most efficient one, because he is able to extract the maximum from the car even in low downforce setup or in high downforce setup. It doesn't make much difference to him. He's always capable of doing the best with the car, and also is very clean in his driving style. Then we have, for example, Leclerc, which we see sometimes that is still young and eager to do well. We had this year the Hungary Grand Prix, for which the Friday was wet, and Leclerc was always very aggressive in his driving style, which is counterproductive in wet conditions. If you want to translate, then I'll answer. Yes, estamos con that. Hamilton es el piloto más efectivo. Él va bien, ya sea con mucha carga aerodinámica o con poca carga aerodinámica. Él siempre puede extraer lo mejor del auto, a comparación de, por ejemplo, Charles Leclerc, que por ejemplo en Hungría se pudo ver que él siempre es más agresivo, se nota que es joven y que quiere impresionar, y a veces es un poco demasiado agresivo en su estilo de manejo. Another one is the other top driver for this year is for sure Max Verstappen, but he is a bit difficult to characterize because he was able to have a car which is tailored on him, and so it's literally, you can see from the data that is literally one piece with the car. It works really well, and it works only for him because Alex Albon is very, very
different, with much more difficulties in corners, in approaches, and all the you see that the car, the Red Bull, is really made for Verstappen, so it feels like it's one piece with the car. El otro piloto que quiere destacar es Max Verstappen, el cual es difícil de clasificar porque se nota que el auto está hecho a medida de Max, ¿sí? Él es una sola pieza con el auto y eso se nota en los datos, sobre todo comparándolo con Alex Albon, que tiene más problemas o tiene más dificultades tanto en el manejo como en el ataque que puede darle al auto, que está hecho muy a la medida de Max. Okay. Uno de los datos más choqueantes que se ve son las diferencias de rendimiento de los motores. Hay una gran predominancia de Mercedes en cantidad de caballos. ¿Qué determinaciones tomarías para poder superar este dominio de Mercedes? Okay, one of the most shocking revelations we can see through the data, through the information, is the huge difference in performance, in horsepower, between the different engines right now in Formula One. If you were one of the bosses in Formula One or FIA, which would be the decisions you would take to even up the field? I have to. This is a very good and very difficult question, but I think that I would divide this into parts. The first is aerodynamics, and Formula One is doing what is needed to do relevant to aerodynamics, because they changed the rule in 2017, and they will change again the rules in 2022. And this is the most efficient way to, let's say, end a dominance of a team. But there is no good rule that will work. I mean, if a team is better than the others, the good rule will show that is better. If we make a rule, especially to not to show a good team, it will not be a good rule. Then there is a power unit, and this is another chapter. You want to translate a lot of this later? Yes, the first one. Okay. Es una buena pregunta y también es difícil de responder, ¿sí? La primera decisión que tomaría es la que se tomó, como la que se tomó en 2017 y para ahora, para 2022, que es el cambio en la aerodinámica, ¿sí? Él piensa que las decisiones que está tomando la Fórmula 1 son las correctas, están correctamente orientadas, porque si uno quiere emparejar las cosas, la aerodinámica es la primera decisión a tomar. Okay. So about power units, this is a very important point. You know, the power units are the same since 2014 and will continue to be the same even after 2022. And this is a bit too long, in my opinion. So that's where the Formula One should work, for a variety of reasons. For example, that these power units are really complicated and really expensive, but they do not produce a good value for the cars industry. Please. Okay. Con respecto a las unidades de potencia, son básicamente las mismas reglas de unidad de potencia desde el 2014 hasta incluso después del 2022. Para cambiar el escenario de la Fórmula 1 es imprescindible que se cambie la configuración de las unidades de potencia. No solamente para la competencia, sino que además no son relevantes para la industria automotriz en estos momentos.
And the last bit I would say is that I think that at the moment the technical rules of Formula One are good rules. For example, the fuel consumption limitation. A lot of people asks why there is a fuel consumption limitation, but when you go out with your car and you can do almost 1,000 kilometers with one full tank, it's thanks to this research, to these rules that improve the research. The rules that are not good are the sport rules in Formula One, like the tire of Q2 that needs to be brought to the race, and all these are not are made to artificially let's say make the race interesting, but this is not working well in my opinion. Con respecto a las reglas técnicas, él piensa que las reglas técnicas que hay están bien, son correctas. Por ejemplo, hay mucha gente que cuestiona la limitación del consumo del combustible, pero esta es una regla que es buena, y si hoy en día podemos hacer muchos kilómetros con un tanque de gasolina es gracias a esta investigación que se ha hecho en el deporte. Ahora, las reglas que piensa que hay que cambiar son las deportivas. Por ejemplo, la regla de los neumáticos, que los neumáticos con los que se clasifica en Q2 tienen que ser los neumáticos para la carrera. Esa es una regla artificial que se pensó para hacer las cosas más impredecibles, pero que en realidad no añade mucho al espectáculo. Ok. Una genial entrevista, muy buena hasta acá, chicos. Vamos a continuar viendo la segunda parte de esta entrevista el próximo miércoles en nuestro programa, así que los esperamos a todos de nuevo el próximo miércoles para continuar con más datos interesantes que nos está contando Federico Albano tan generosamente, así que genial, los esperamos a todos el miércoles que viene. Vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos por delante un gran premio en Eiffel, un gran premio que hace muchos años que no se disputa en esta pista, que es prácticamente una pista nueva, si se quiere, donde Pirelli va a llevar neumáticos medios, donde el clima tiene un pronóstico de lluvia, pero es totalmente impredecible. Lo que no es impredecible es que vaya a hacer mucho frío, donde hay incorporaciones nuevas, y acá es donde quiero que Janina nos cuente, Janina, Maxi, Martín, cuáles son las incorporaciones nuevas que van a disputar las prácticas libres en Alfa Romeo, en Haas, y bueno, después vamos a ir charlando un poquito, a ver qué es lo que pasa con estos pilotos, se quedan en la Fórmula 1, no se quedan en la Fórmula 1, a quién ven más, a quién ven menos en la Fórmula 1, obviamente creo que todos vamos a coincidir en el que se va a quedar, va a ser Mick Schumacher, pero bueno. Sí, en las pruebas libres vamos a ver a los pilotos de la Academia de Ferrari este viernes en la primera práctica libre, lo vamos a ver a Mick Schumacher a bordo de Alfa Romeo, y lo vamos a ver a Calum Aylott a bordo del Haas, que son los dos punteros en estos momentos del campeonato de la Fórmula 2, ¿sí? Mick está en la punta que tuvo Calum Aylott hasta hace unos días nada más, antes de llegar a la última rueda del campeonato, lo teníamos a Calum Aylott en la punta, pero bueno, los podios consecutivos que viene teniendo Mick y la consistencia, que creo que es el fuerte de Mick, lo llevarán a la punta del campeonato, y creo que ya a esta altura quedan pocas dudas de que el año que viene Mick va a estar en Fórmula 1. En cuanto a Aylott y a Schwarzman, todavía faltan definiciones, va a depender del futuro de Grosjean y del futuro de Magnussen, y también del futuro de Kimi Raikkonen. Ya sabemos que Mick va a estar en Alfa Romeo. ¿Quién va a ser su compañero? ¿Va a ser Kimi Raikkonen? ¿Va a ser algún otro piloto? ¿Va a ser Checo Pérez tal vez? No lo sabemos. Todo depende de la decisión de Kimi. Por otro lado, creo que ya todos sabemos que son las últimas carreras de Antonio Giovinazzi en la Fórmula 1.
Sí, son tres jóvenes talentos que creo que tienen un futuro enorme en la categoría. Digo, creo que tienen un futuro enorme porque creo que los tres, perdón, van a llegar. Y sin dudas, el que antes lo va a hacer Mick Schumacher. El año que viene para mí ya va a tener su butaca. Tiene 21 años. Tenemos casos de pilotos que debutaron en la Fórmula 1 a los 17, 18, como Max Verstappen. Creo que ya es momento, que ya lo viene demostrando, viene ganando carreras en Fórmula 2, está puntero del campeonato, tiene grandes chances de consagrarse campeón del mundo de Fórmula 2, y creo que si logra, todavía falta, pero si logra el campeonato, va a ser un impulso aún mayor para la Fórmula 1. Y sin duda que en algún momento también va a llegar a Ferrari, es decir, nos estamos anticipando un montón, porque todavía está en Fórmula 2, recién está probando ahora, pero creo que no quedan dudas, el apellido te lo dice todo. Y respecto a los otros dos pilotos, también, repito, creo que van a llegar a su tiempo, tal vez el año que viene, tal vez no, pero creo que es muy bueno para la categoría porque son tres jóvenes talentos que, repito, tienen un futuro enorme. Sí, respecto de la Silly Season, es un destino asegurado que Mick Schumacher va a llegar a Alfa, y ni hablar, como bien vos decís, Máximo va a llegar a Ferrari tarde o temprano. Lo que se habla en redes sociales, y algunos especialistas también lo están diciendo, es el temor acerca de si llega demasiado pronto, el temor a que lo quemen. Yo creo que la gente está esperando que llegue. Habría que ver cómo lo trata la prensa italiana a Mick. Creo que si le dan el tiempo de maduración, Mick Schumacher tiene todo, tiene el apoyo, tiene los sponsors, tiene el apellido, como bien vos decís, y la verdad que el destino de él está asegurado para tener una trayectoria exitosa en Fórmula 1. ¿Pasará lo mismo que con Lance, por ejemplo? Lo que está pasando ahora con Lance, y desde siempre, es que se dice, y se maldice, ya lo estuvimos hablando el programa pasado, que Lance está en Fórmula 1 por el apellido Stroll, porque el papá le compró un equipo de Fórmula 1, porque el papá lo puso ahí, y también se llegó a decir que Mick está y va a llegar a la Fórmula 1 por ser el hijo de quien es el hijo, que esperamos todos que se recupere pronto, si eso es posible en algún momento, pero realmente es algo muy, muy difícil para él como piloto, imagino, tener este apellido y tener esta responsabilidad de decir, soy el hijo de mi papá, nada más y nada menos, 7 veces campeón del mundo, que recién ahora en este año, Hamilton es el único que le está tocando los talones con respecto a los récords, y creo que es difícil, y eso es algo que se va a dar siempre, ¿no? A ver, está porque es el hijo de, o realmente tiene el talento. Claro, yo pensaba en Jacques Villeneuve, pensaba en Damon Hill, pensaba en Pietro Fittipaldi. Están llegando Rosberg. muchos apellidos, bueno, Nico Rosberg, claro, tal cual. Bruno Senna en su momento. Bruno Senna, muchos apellidos que en parte, si lo demuestran con desarrollo y con desempeño, uno los apoya y la gente los apoya. Sería difícil que solamente llegue por el apellido porque, como bien vos decís, hay trayectorias que solamente con el apellido no se sustentan. Hemos tenido en McLaren, no recuerdo en este momento, en la década del 90 hubo varios apellidos también que tuvieron corta trayectoria. Pero bueno, también es difícil para el piloto soportar con la familia y soportar con el apellido de su familia. Es muy estresante, es una presión que si la saben volcar en desempeño, será positivo y será algo a desarrollar y a concretar. Si la presión no la saben manejar, la verdad que la Fórmula 1 no es para gente que no sepa manejar la presión. Mick creo que va a cargar toda su vida, toda su carrera, y esto es una realidad, porque como decía recién Martín, un montón de ejemplos,
va a cargar toda la vida con la comparación con su padre, lo van a vivir comparando con su padre, siempre. Está pasando ahora mismo, que está en Fórmula 2 y cuando salte a Fórmula 1, cuando falle, cuando gane, lo van a comparar con Michael. Y creo que eso va a ser un error gigante, más allá de la presión que todos los pilotos tienen a este nivel, deportivamente hablando, pero creo que va a ser así. Se lo va a vivir comparando con Michael Schumacher, y creo que Mick lo que va a buscar hacer es su propia historia. Va a tratar de poner su propio nombre en la Fórmula 1. En algún momento también lo dijo Carlos Sainz Jr., que Claro. cuando era chiquito el padre lo quería llevar para el rally, para esos lugares, y él no, él quería hacer su propio legado, su propio nombre en la Fórmula 1, y sin duda que lo está haciendo. Y creo que con Mick va a pasar lo mismo. Él va a querer tener su propio nombre en la Fórmula 1 con los mejores, ya lo está empezando a hacer, y el año que viene vamos a ver, si llega con Alfa Romeo, con Haas, lo va a demostrar. Y es un piloto distinto, sí, nada, cuando uno lo ve correr, ve que si bien es un Schumacher, tiene su propio estilo de manejo, tiene su propia manera de encarar las carreras, no tiene el mismo estilo que su padre y eso se nota. No sé si será consciente que se quiere distinguir del estilo de Michael, pero son pilotos distintos, ¿sí? Y si bien hay muchos que usan su apellido como diciendo, bueno, él lo tiene fácil porque tiene su apellido, como decía Máximo, también les pone una gran presión, por lo cual todo lo que ganan también lo ganan en presión, ¿sí? Lo ganan en apoyo y lo ganan en presión. Hay mucha gente que lo critica simplemente también por ser un Schumacher. O sea, Tal cual. Las críticas van a ser inevitables, las comparaciones van a ser odiosas e inevitables. Creo que tiene una cuenta pendiente este fin de semana para demostrar con el frío que va a haber en Alemania y con el graining que van a desarrollar las cubiertas, que como bien decías vos, Mariana, van a llevar los compuestos C2, C3 y C4, que son los medios. El frío va a provocar graining, va a ser difícil calentar los neumáticos, va a ser va a ser su debut con el auto 2020. Sí estuvieron haciendo pruebas en Fiorano con la Ferrari de hace unos años, pero bueno, claro. Vamos a ver qué desempeño tienen y trataremos ya sabemos cómo es la teoría de los 3/3, ¿verdad? Siempre hay un tercio de gente que te odia, hay un tercio de gente que te apoya incondicionalmente y hay un tercio que te apoya o te odia acorde al desempeño. Veremos cómo se desarrolla la situación este fin de semana. Con el ejemplo que ponía antes de Lance Stroll, que pasó lo mismo. En 2017, cuando logró su primer podio con Williams, todo el mundo decía, pero porque el padre lo pone ahí, el padre quiere que esté ahí, y cuando le iba mal también decía, está ahí por el padre. Es decir, le vaya bien o le vaya mal, va a ser así siempre. Las críticas van a existir. Lo está viviendo Hamilton, que es un sexto campeón del mundo. Lo vivió también Michael Schumacher. Lo vivió Ayrton Senna, Alain Prost en su época. Es así, pero Mick, con el apellido que lleva, lo va a sufrir. Creo que lo va a sufrir, pero a la larga se va a acostumbrar. Ya se debe estar acostumbrando ahora porque ya le está pasando, ya lo están comparando y lo están criticando constantemente. Tiene 21 años, es muy joven todavía, pero creo que para él va a ser un reto demostrar que está ahí por su talento y por las condiciones que tiene. A ver, el mismo Michael Schumacher en la década del 90, cuando fallece Senna, se lo criticaba de que sus campeonatos eran porque había muerto Senna. O sea, imagínense la presión que puede llegar a tener Mick cuando hasta a su mismo padre se lo criticaba, porque pasaron 5 años y no salía campeón en Ferrari, porque sus 2 campeonatos en Benetton eran porque Senna no estaba. Las críticas en el ambiente y en la media de Fórmula 1 están a la orden del día. Cuando se fue Mika Häkkinen también, es decir, la crítica fue siempre. La sufrió Michael y sin duda que ahora la va a sufrir Mick también. Y mismo los rivales de Michael en esos años en el campeonato, ¿quiénes fueron? Damon Hill y Jacques Villeneuve. Damon Hill también, todos le criticaban, llegó porque es el hijo de Graham, llegó porque
su padre era conocido, y mismo Jack, yo me acuerdo mucho, porque yo era adolescente cuando debutó, así ahí de nuevo revelando mi edad, cuando debutó Jack en la Fórmula 1, todo el mundo decía, bueno, venía de ganar el campeonato de IndyCar, venía de ganar las 500 millas de Indianápolis, y sin embargo todos decían, no, llega porque es el hijo de Shields, y porque es el apellido que tiene, y porque tiene mucha plata detrás, y porque ha hecho muchas pruebas. Recuerden que Jack, antes de llegar a la Fórmula 1, hizo muchísimas pruebas con Williams, y sin embargo la primera carrera casi la gana, y salió campeón al año siguiente. Entonces, de nuevo, es algo que no es nuevo. Los apellidos, así como ayudan, también pesan. A ver, y justamente estando en 2020, hasta se lo critica al mismo Hamilton, que está teniendo la predominancia que tiene. Se le dice, hay mucha gente que dice que sus campeonatos es por el auto que tiene a sus mandos, o sea. Sí, y ahí es un error también. Es un error porque Bottas no hace lo mismo que Hamilton. Teniendo el mismo auto no hace lo mismo. En Austria, bajo la lluvia, Bottas no hizo lo mismo. Y Hamilton hizo un tiempazo, hizo una vuelta que ninguno hizo, más allá del auto, porque cuando llueve, todos sabemos que se empareja absolutamente todo, y ahí es donde verdaderamente se ve el talento del piloto. Y Hamilton hizo el tiempo más rápido, hizo un vueltón, dominó el auto, ganó en 3 ruedas. Creo que este año es un año consagratorio para Hamilton, y Bottas no hizo lo mismo, tiene el mismo auto, Bottas sigue ganando, pero el otro día Bottas ganó porque abandonó Hamilton, porque lo sancionaron a Hamilton. Es decir, ahí está el ejemplo de que hasta el mejor, porque para mí Hamilton es el mejor, sufre las críticas. Exacto, siempre van a estar las críticas. Se enojó Máximo, salió a defenderlo a Hamilton a como dé lugar. Sí, no, perdón, porque yo soy muy de Está Lewis. bien, está fantástico. Yo crecí viéndolo ganar a Hamilton prácticamente. Así tiene que ser. Que yo recuerde, vi muy poquito de la era Vettel, y cuando empecé a entender de Fórmula 1 ya era la era Hamilton. Por eso también me enoja mucho, porque no solo me enoja con Hamilton, me enoja con Messi en el fútbol, en básquet pasa lo mismo, pasó con Ginóbili cuando tanto en tenis pasa lo mismo también con los mejores. Siempre se enoja cuando incluso critican al mejor injustamente. De nuevo, yo soy vieja, cuando era chica lo criticaban a Senna, yo me acuerdo que a Senna lo mataban en la tele. En esa época todavía no había redes sociales, pero yo me acuerdo las discusiones de Senna-Prost, lo mataban a Senna, lo mataban a Prost, y hoy en día uno piensa, ¿qué le podés criticar a Senna y a Prost? Y en su época se los criticaba, yo me acuerdo. Así que... Lo cierto es que siempre Hamilton y todos los pilotos que marquen una diferencia van a ser criticados o amados o odiados. Eso es viejísimo, ya lo venimos hablando hace un montón de tiempo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer Schumacher ahora, Mick, con un Alfa Romeo. En prácticas 1 no va a ser mucho lo que va a poder hacer, ojalá que se mantenga, por lo menos que llegue dentro del top 10, como para sentirse contento, pero van a ser prácticas, tampoco es algo que... Ya estuvo ahí, está ahí, y eso es lo importante. Se nos está terminando el programa de hoy, pero queremos hacer una mención desde nuestro lugar, desde este lado. No podemos ser indiferentes a algo que pasó en el Mundial de Karting. Un piloto, Luca Corderi, si no me equivoco el apellido, espero no equivocarme. Corderi gracias Yanni, tuvo una actitud sumamente detestable, sumamente errónea, y bueno, él después pidió disculpas y demás, pero desde acá, por lo menos yo quiero repudiarlo absolutamente, porque pudo haber sido bastante peor el resultado. Sí, hubo declaraciones de Jenson Button, dijo que bueno, que lo tendrían que banear, que expulsar directamente de las categorías automotrices, y que también estuvo Felipe Massa diciendo algo similar. Claro, la verdad que es repudiable. Felipe Massa es el presidente de la comisión de la FIA de karting, por lo cual es como la palabra más autorizada Felipe Massa en estos momentos. Él es jefe de los mundiales de karting de la FIA.
Claro, Esto, bueno, esto sí. me hace acordar un poco, lo que pasó hace unos años, no sé si se acuerdan, en MotoGP, en las categorías menores, que un piloto le aplicó el freno, en plena carrera, el freno, el cambio, no sé qué le tocó, y que casi se cae el rival. Ese piloto y no corre más en moto, no se puede subir a una moto de carrera. Exacto, le Pero apretó hace el acordar freno ese en momento. plena recta a su compañero y A lo Miles. hizo caer. Sí. son Hoy conductas el piloto totalmente protagonista de esta sanción o de esta mala conducta salió a decir que él decidió no participar más a futuro en el automovilismo. algo que ¿Me yo parece veo correcto? absolutamente bien y que espero que la FIA, porque FIA también sacó un comunicado oficial diciendo que estos hechos de violencia iban a ser investigados. Espero que el comunicado que sacó después el piloto diciendo que no iba a correr más no influya en que FIA no continúe la investigación. Realmente es algo lamentable y esperemos que no pase en ninguna categoría, sea FIA o no sea FIA del mundo, porque realmente no es un deporte, no es solamente el algo. piloto, sino el padre del piloto, que es el dueño del circuito en el cual se estaba corriendo. Además, para hacerlo peor, también hay un video del paddock donde no solamente su hijo, sino que también el padre atacan al piloto griego de forma bastante violenta y bastante repudiable. O sea, no solamente tendrían que sancionar al piloto, sino también a su padre, que además, para hacerlo peor, es el dueño del circuito. Sin duda, Para, ojalá que haya una... Sí. Sí, quería terminar una idea con esto que no vi solamente vi ese pedazo, cuando le tira el alerón en plena carrera y después cuando lo va a agarrar en el corralito. No vi que, pues, seguramente un toque, algo, aunque no tiene nada no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna excusa. Acá en las parejas, en Santa Fe, hay un cartódromo de tierra y en las carreras esto pasa todo el tiempo, toque y después los pilotos se dan la mano. Por eso creo que es muy raro esto y la FIA tiene que tomar medidas. Más allá de que el piloto decida no correr, la FIA tiene que meterse de lleno. Esperemos que sí y que FIA tenga una sanción ejemplar, porque desde los niños, desde el karting, es donde después se llega a la Fórmula 1 y si pasan estas cosas, bueno, nada puede terminar bien. Se nos está terminando el programa, así que los vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles. Yani, quiero agradecerte un montón, felicitarte por la entrevista y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos la semana que viene con todo lo que haya pasado en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring. Así es. Máximo, también quiero agradecerte, te escuchamos el próximo jueves en la radio, en Carrera, con Alfredo Arduzo. Muchas gracias por estar con nosotros y te leemos en Fanáticos también. Bueno, muchas gracias de nuevo, ya te lo dije, Mariana, en privado, muchas gracias, la verdad que es una oportunidad muy grande. Agradecerle también a Martín, a Janina, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en cualquier momento. Gracias. Así es. Martín, F1 profesor, muchas gracias, felicitaciones también por la entrevista y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias también por la posibilidad de realizar la entrevista con Federico Albano, y para descomprimir este momento de dificultad y de tensión, también recordar que, bueno, en Fórmula 1 Sebastián Vettel se fue a buscar su propio alerón, pero no se lo revolvió a Leclerc en pista, así que fue algo a imitar lo que hizo Sebastián Vettel. Gracias a Dios. Es verdad, nosotros recordemos que tuvimos un hecho así, no me acuerdo en qué año, 2018, con Verstappen en Brasil, Verstappen Ocon, que Verstappen Ocon. Claro. Y la mítica de Piquet también, Sí. histórica. Sí, Exacto. Hunt también se agarraba a golpes de puño con algún comisario. Hay varios, ¿verdad? hay Y varias. Schumacher, Fórmula 1 también tiene sus manchas. Mansell Senna, recordamos a Mansell Senna cuando lo agarró también. Claro. Sí, han habido varios. Y Senna Schumacher, sí, como decía Senna Mariana. Schumacher. Han pasado cosas también, pero esperamos que no pasen, que todo sea en paz y armonía y velocidad. A ustedes, amigos, les agradezco por estar, por supuesto, siempre también a los amigos de Fuel Art,
y a los amigos de C6 Digital Mar del Plata por darnos este espacio para hacer nuestro programa. Quiero dejarlos, de hoy en adelante vamos a despedirnos todos los programas con un video histórico o con un video de alguna carrera o de algo interesante que Martín Seba nos quiera contar, así que hoy los vamos a dejar con la historia de Honda en la Fórmula 1, espero que lo disfruten, y nos vemos en el próximo programa de Fanáticos de la Fórmula 1. Buenas noches, amigos. Esta semana el mundo de la Fórmula 1 se vio sacudido por una noticia realmente inesperada, y es la que Honda decide poner fin a su participación dentro de la categoría a finales de la próxima temporada 2021. Honda ingresa a la máxima en el año 1964 como constructor integral, o sea, es junto a, en ese momento, Ferrari y BRM, los únicos equipos los cuales producían sus propios chasis y motores. Lo hace con el modelo RA271. La cosa parecía venir bien para Honda, consigue solamente un año después su primer victoria, pero en 1968 se ve envuelto en una tragedia en la segunda vuelta del Gran Premio de Francia, donde a raíz de un accidente fallece su piloto Joseph Schelzer. Este hecho, más la decisión de John Surtees de no continuar pilotando el segundo RA302, hacen que la firma japonesa se retirara a fines del 68 de la categoría. Luego, en los años 80, la Fórmula 1 comienza a ser dominada, como todos sabemos, por los motores turbocomprimidos que van desplazando lentamente a los tradicionales y conocidos Cosworth aspirados V8, y es así que en el año 83 Honda hace nuevamente su ingreso a la máxima, pero ya como proveedor de motores, no como constructor integral, y lo hace de la mano de Williams. Coloca sus motores en el equipo de Frank, en el casco FW09, y aporta también motores al modesto Spirit, al cual a este equipo también le fabrica el casco, pero de manera no oficial. 3 años después comienza así lo que fue, creo yo, la época más gloriosa de Honda dentro de la Fórmula 1 como proveedor de motores, ya que consigue en el año 86 y en el 87 los títulos de constructores con Williams, esos imbatibles FW11, y el título del pilotos del año 87 de la mano de Nelson Piquet, además complementado con 2 triunfos de Ayrton Senna con Lotus, que también era motorizado por Honda. Después, un año después, en el 88, Honda decide poner fin a su vínculo con Williams y pasa a motorizar a McLaren, año en el cual obtiene Senna su primer campeonato del mundo y la escudería de Ron Dennis el título de constructores, obteniendo ese año 15 de las 16 victorias. Una locura, repartidas entre Senna y su compañero Alain Prost. En el 83 y hasta el 92, año de su retiro oficial, el fabricante japonés equipó de motores a 5 escuderías: Williams, Spirit, como ya dijimos, Lotus, McLaren y Tyrrell. Obtuvo 6 campeonatos de constructores y 5 de pilotos. Luego de ese año, a partir del 93, si bien sus motores permanecieron en la categoría, ya no eran de manera oficial, no eran denominados Honda, sino se denominaban Mugen, que es una empresa subsidiaria o satélite de Honda. Sus resultados fueron totalmente irrelevantes comparados con la etapa anterior. Solo se destaca el tercer puesto de Heinz-Harald Frentzen con Jordan en el año 99, último año de su participación con esta motorización. En 2000, Honda sí retorna a la categoría como Honda, como proveedor de motores, no como fabricante, y lo hace en la escudería BAR en 2006, año en el que compra la mayoría del paquete accionario del equipo, y la escudería pasa a denominarse Honda F1 Racing Team. Obtiene ese mismo año su única victoria en este retorno, de la mano de Jenson Button en Hungría, y las cosas parecían pintar bien para la escudería. Tenía un futuro prometedor, pero la realidad indicó que no fue así.
año a año se fueron sucediendo peores resultados, hasta que en el año 2008 la escudería se pone a la venta y la adquiere el conocido Ross Brawn, que era su director hasta ese año, por la módica suma de €1. Sí, €1. Compra toda la estructura Honda, la mantiene la estructura, mantiene el personal técnico y funda al año siguiente lo que se conoció como Brown GP, consiguiendo este Nobel equipo los títulos de pilotos y constructores en el año de su debut, increíble, de la mano de Jenson Button, con lo que debió haber sido el Honda RA09, sin embargo ocurrió como Brown GP 001, ya no con motorizaciones Honda, sino con motores Mercedes. Cosas de la vida, o, digámoslo bien, cosas de los negocios de la Fórmula 1.